Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy empezaremos la unidad 3 de la materia de Introducción a la Informática, que en esta unidad 3 vamos a hablar, o más bien vamos a empezar con el 3.1, que es el tema de explorador de Windows, o que también lo conocemos como explorador de archivos. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el explorador de Windows? Pues es una herramienta muy indispensable con la que cuenta cualquier sistema operativo, con el que podemos controlar y organizar los archivos y carpetas en las distintas unidades de almacenamiento, como puede ser el disco duro, CDs, DVDs y dispositivos extraíbles como USBs, SDs. Bueno, ahora vamos a explicar la estructura del explorador de archivos, que si se fijan, de ahí los puse un numerito. Bueno, vamos a hablar del primer punto, que es el panel izquierdo. Vamos a minimizar la diapositiva y vamos a abrir un explorador de archivos. Bueno, nos habla del panel de navegación. Si se fijan acá, pues el panel de navegación básicamente es acá este panel que tenemos del lado izquierdo, donde vamos a tener todos los accesos rápidos que nos permite acceder a las bibliotecas o carpetas que podemos acceder, que accedimos recientemente. Este equipo donde nos muestra todas las carpetas en un nivel jerárquico, que son las carpetas usadas creadas para el usuario, en este caso de mi usuario con el que yo inicié sesión, como por ejemplo descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, objetos 3D, videos y los demás dispositivos de almacenamiento como disco local C, las unidades de DVD, ¿ok? Y también podremos acceder a las unidades o ubicaciones en red que nosotros tengamos si es que estamos conectados a una red, ¿ok? Bueno, ese es el panel izquierdo. Después nos habla de los botones atrás, adelante y arriba. Nosotros cuando accedemos a una carpeta, ahorita por ejemplo yo estoy dentro de una carpeta, pero si yo, ahorita por ejemplo está activo el botón de hacia atrás, voy a retroceder, ¿vale? Y si quiero adelantar, pues voy a irme hacia adelante. El botón que dice subir va a hacer casi lo mismo que el botón hacia atrás, si se fijan. Es como si regresara a un nivel, porque yo, por ejemplo, entré a la introducción a la informática, más bien en este caso a las clases de primer semestre, pero si yo le doy hacia adelante y me saca, ¿no?, de esa carpeta. Entonces, si yo vuelvo a entrar y le doy hacia arriba, me va a subir a documentos, ¿sale? Es como si yo igual me regresara. Casi es la misma función, ¿sale? Básicamente para eso nos sirven esos botones. Luego tenemos la cinta. Bueno, la cinta pues es donde nosotros vamos a encontrar a las pestañas de inicio, compartir y vista, ¿ok? Cada una de las pestañas nos muestra diferentes botones que nosotros vamos a poder ocupar, y ahorita los vamos a explicar más adelante, algunos de ellos. De ahí tenemos la barra de direcciones. Bueno, la barra de direcciones es esta, donde nos indica en dónde nos encontramos ubicados. Si yo, por ejemplo, voy acá, ahora me dice que me encuentro en documentos, ¿vale? Y yo también acá puedo poner la ruta, por ejemplo. Si yo quiero acceder, en este caso, a SECADE, en este caso clases de primer semestre, le doy enter, automáticamente me redirige ahí, ¿ok? Entonces, tanto nos va a indicar la ubicación en donde nos encontramos, como también poder ingresar una ruta para poder ir hacia ese destino. Después tenemos la lista de archivos, que en este caso es este panel derecho, que es donde nos muestra toda la lista de archivos que nosotros tenemos, que lo muestra en forma de lista, ¿vale? Si se fijan, así me lo muestra, ¿vale? Y es el área donde me muestra todos los archivos y carpetas que hay en esa carpeta que seleccioné en el panel izquierdo. Después tenemos los títulos de columna, que básicamente son
estos que tenemos en la columna de nombre, fecha de modificación, el tipo de archivo o de carpeta y el tamaño del archivo. ¿Okay? Tenemos el número 7 que es el cuadro de búsqueda, donde yo puedo, por ejemplo, buscar por nombre, por ejemplo, no sé, unidad 1, por ejemplo. Y me va a empezar a buscar todos aquellos archivos relacionados con esa unidad, con ese nombre parecido. También puedo buscar archivos por extensión, por ejemplo por .docs, y ahí me va a buscar todos los archivos de Word, ¿no? Todos esos archivos en esta carpeta de documentos, ¿vale? Después tenemos la barra de estado. Bueno, la barra de estado, nos vamos a regresar a documentos, es donde nos va a mostrar esa información. Vamos a minimizarlo un poco. Vamos a ver si nos muestra esa información. Bueno, de momento ahí nos muestra, la barra de estado nos va a mostrar, ahorita no está habilitada, pero nos va a mostrar cuántos elementos tenemos en esa carpeta, qué elementos están seleccionados y cuál es el tamaño de ese elemento, ¿sale? Eso nos lo va a mostrar en esta parte, pero en este caso en mi computadora no la tengo configurada para que nos muestre esa información, pero la podemos configurar. Y por último el panel de vista y detalles o vista previa, que igual en mi computadora no está habilitada, pero esa vista, o más bien ese panel, nos muestra la vista con detalles de los metadatos del archivo, como pueden ser fecha de modificación, tamaño, usuario que lo creó. Ok, vamos a regresar a la presentación y ya explicamos la estructura del explorador de archivos. Bueno, ahora vamos a hablar del archivo, de los archivos. También los conocemos como ficheros y básicamente son el conjunto de información binaria, es decir, conjunto de bits, que ya sabemos que bits es la unidad mínima, que van a estar almacenados en un dispositivo que puede ser un disco duro, memoria USB, CDs, DVDs, etc. Por ejemplo, un archivo de texto es un archivo que contiene caracteres almacenados en forma de octetos, o que es lo mismo que un byte, y pues poseen una identificación o un nombre creado en este caso por el usuario, y que ese nombre puede tener hasta 255 caracteres, y estos caracteres pueden ser letras, números, espacios en blanco y caracteres especiales como por ejemplo guiones, subrayados, arroba, signo de pesos, ampersand. Pero hay un grupo de caracteres especiales que están prohibidos, como los siguientes, como la comilla doble, los signos de interrogación, la barra inversa, los signos de menor y mayor que, y el signo de el OR. Todos esos signos no los podemos ocupar para crear un nombre para un archivo. ¿Okay? Además de un nombre de un archivo, también un archivo incluye una abreviación que corresponde o que va a identificar al tipo de archivo, que en este caso se le conoce como extensión. Un ejemplo de ello sería un archivo de Word y su abreviación es .docs o .doc para versiones anteriores, o también para un archivo de Excel, que su extensión sería XLS para versiones anteriores. Para las actuales es XLSX, ¿vale? Entonces cada archivo va a tener un nombre y una extensión. La extensión de un archivo pues es un grupo de letras o caracteres que van a acompañar al nombre del archivo, y en el caso de Windows pues podrá servir para indicar su formato o qué tipo de archivo es. Esta extensión nos puede servir para indicarle al sistema con qué aplicación abrir cada tipo de archivo. Un ejemplo, en el caso de las .jpg, le podremos asignar un programa de retoque fotográfico como Photoshop, o también el propio visor de Windows, ¿no? O etcétera. Podemos aplicar otro programa que esté relacionado con este tipo de archivos. Y otra parte del archivo son los metadatos, ¿no? Aparte del nombre, de la extensión, vamos a tener los metadatos, que son campos de texto que van incrustados en casi todos los tipos de archivos, que añaden información adicional como la fecha de creación, la resolución, el tamaño, fecha de modificación, el autor, etc., ¿no? Esos metadatos los podemos acceder mediante el menú propiedades, dándole clic derecho sobre el archivo, y ahí vamos a poder acceder a esos
metadatos. Bueno, ahora hablando de las carpetas, también conocidas como directorios, son, o más bien es un elemento que se utiliza dentro del sistema de archivos para poder organizar la información de forma lógica y así ir construyendo una jerarquía. Pues ya que si una carpeta puede contener a su vez otras carpetas o archivos, y una carpeta o archivo debe estar contenida en otra carpeta llamada padre en este caso. Entonces el nivel más alto en un árbol de directorios se le llama raíz, donde pues vamos a tener una carpeta padre que va a ser la principal, y a partir de ella se van a ir, pues va teniendo como sus ramificaciones, donde vamos a tener diferentes carpetas, y en cada una de ellas también va a haber otras carpetas, y obviamente dentro de esas carpetas también van a haber archivos, ¿no? Entonces por eso es como un árbol de directorios. Las carpetas, o en este caso para acceder a las carpetas, tenemos un concepto que se le llama path name, o que también se le conoce como dirección o ruta. ¿Eso a qué se refiere? Pues que cuando nosotros queremos describir dónde se encuentra un archivo, nosotros debemos de indicar el camino para llegar a él. Este camino se le suele denominar ruta, o en inglés path, ¿sale? Y pueden ser de dos tipos: ruta completa o absoluta. Es la ruta desde la unidad hasta la carpeta o archivo al que nosotros nos referimos. Por ejemplo, si estamos ubicados en la ruta C Windows diagonal System32 más SkiNote, sería la ruta hasta las notas rápidas. Esa sería su ruta absoluta o completa. Pero la ruta relativa es otra. Esta es la ruta que depende de dónde nos estemos ubicados. Se obvia la información desde la unidad hasta la carpeta donde estemos situados. Por ejemplo, si en un ejercicio estamos ubicados en la carpeta Windows, sería más sencillo que referenciemos a las notas rápidas con su ruta relativa, que es simplemente complementar system diagonal SkiNote, que indica la ruta completa, ¿no? Es como ya no nos trata de indicar de que ya no es necesario escribir toda la ruta completa, sino que nada más el complemento para poder llegar a ese mismo destino. Entonces esas son las diferencias entre una ruta absoluta y una ruta relativa. Y la unidad, ¿no? Las unidades, bueno, vamos a explicar antes en este caso las rutas relativas. Acá, por ejemplo, una ruta relativa, por ejemplo, más bien una absoluta, yo acá, clases segundo semestre, si yo doy enter, ya estoy escribiendo toda la ruta completa, ¿no? Y puedo poner diagonal, por ejemplo, diseño de sitios web, ¿no? Pero esa es la ruta completa, la ruta absoluta. Pero ¿qué pasa si yo me encontrara en la carpeta de segundo semestre? Pues acá ya no tendría que complementar toda la ruta completa, sino que nada más complementarle diseño de sitios web, y simplemente me va a redirigir a ese lugar. Pero ya no es necesario escribir toda la ruta completa, ¿vale? Sino su ruta relativa, ¿vale? Bueno, vamos a regresar acá a la presentación. Y estamos hablando de las unidades. Bueno, así como las unidades de medida que vimos en esta materia, en la unidad 1, donde vimos las unidades de medida como el bit, el byte, megabyte, el kilobyte, el gigabyte y el terabyte. También vamos a tener otra unidad que son las divisiones imaginarias, que van a representar cada dispositivo físico de almacenamiento en una computadora, que en este caso se refiere a las unidades o a los dispositivos físicos como discos duros, disquetes, CD-ROM, DVD o USBs, ¿no? Para poder acceder a su información. Entonces a cada una de esas unidades se les va a asignar una letra. En el caso de las unidades lectoras o disquetes se les asignaba la letra A o B. Para los discos duros se le asigna la letra C. Y para los lectores de CD o DVD, y también para las memorias USB o dispositivos extraíbles, se les puede asignar las letras D, E
F, y si es que tenemos más de un puerto y podemos conectar más de dos memorias USB, pues les va a asignar las letras que siguen, ¿no? En este caso G, H, I, etcétera. Eso va a depender de cuántos puertos tiene disponibles nuestra PC, ¿vale? Y en la cinta de opciones, pues es donde nosotros vamos a poder acceder a esas tres fichas que les comentaba de inicio, compartir y vista. Y en la fecha de inicio, pues nos permite copiar, pegar, mover, renombrar, seleccionar y ver o modificar las propiedades de archivos o carpetas también. Y también nos permite abrir archivos con los programas adecuados, ¿no? Además de sus botones como copiar, que copia los elementos, pero sin quitarlos de la posición original, sino que lo duplica. Y la opción de cortar, que en este caso sí lo que hace es que a la hora de cortarlo, lo quita del lugar de origen y lo pasa al nuevo destino. Y obviamente la opción de pegar pues es en base a la opción que hayamos realizado. Si fue copiar o cortar, lo pega en la carpeta o en el destino seleccionado. Y el botón de eliminar pues simplemente nos elimina archivos o carpetas. Y asimismo también tenemos los botones de rehacer, deshacer, que deshacer pues anula la última operación realizada, dejando los elementos seleccionados en su estado y ubicación original. Rehacer es como si volviéramos a rehacer la acción que habíamos hecho, como por ejemplo eliminar, si es que la habíamos deshecho, la podemos volver a rehacer. Copiar es básicamente lo mismo que copiar, que nos permite copiar a otra unidad o a otra carpeta los elementos que nosotros seleccionemos y deja el original en la ubicación de origen, pero la copia la pasa a al nuevo destino, ¿no? Y mover a, pues es básicamente lo mismo que cortar, mueve a otra ubicación ese elemento seleccionado, pero lo elimina de la ubicación original y lo coloca en la nueva ubicación de destino, ¿no? Y los botones que ya expliqué. Bueno, pues básicamente vamos a aplicar ya por último acá en el escritorio, ¿no? Donde les mostraba que el botón en la cinta de opciones en la pestaña de inicio, nosotros podemos tanto copiar, cortar o pegar, ¿vale? Mover, copiar. En este caso, por ejemplo, para que yo puedo crear, por ejemplo, de dos formas puedo crear una carpeta. Clic derecho y ahí puedo crear una carpeta, ¿no? Ahí le puse así el nombre. Y dentro de la carpeta, yo dando doble clic puedo acceder y puedo, igual clic derecho, puedo crear archivos, por ejemplo, en este caso está creando un archivo de Excel vacío, pero ya me lo pude crear y yo puedo dar doble clic desde aquí y poder abrirlo, ¿no? Aunque ahorita no tenga nada, pero yo ya puedo crear archivos. Además, dentro de esta carpeta también yo puedo crear otra nueva carpeta y otro método sería a través del botón nueva carpeta y aquí sería un subdirectorio. Bueno, ahí me faltó ahí, pero ya me dejó crear una carpeta, ¿vale? Entonces puedo crear archivos, carpetas, que obviamente los archivos van a ser vacíos, pero puedo crear carpetas de dos métodos. Esos archivos, pues yo puedo, como les había mencionado, copiar, le doy copiar y me regreso. Aquí yo me estoy regresando con los botones de hacia adelante o hacia atrás. Y por ejemplo lo pego en esta carpeta, clic derecho pegar. Si se fijan ya me lo pegó, pero si me vuelvo a ir a la carpeta que creé, no me lo eliminó de acá. Cosa contraria que si yo le hubiera hecho esto y le hubiera dado en cortar y me fuera acá dentro de la otra carpeta y le doy pegar, me lo pega en el nuevo destino, pero acá donde estaba ya me lo quitó, ¿no? Me lo quitó de la posición original. Me voy a regresar hacia atrás, voy a entrar a la carpeta de ejemplo. Aquí yo puedo renombrar archivos también de dos formas. Uno sería clic derecho, cambiar nombre y cambiado, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí le puse otro nombre. O también seleccionando esta opción y acá
debe de haber una opción que dice cambiar nombre. También lo puedo hacer así. Método 2, ¿no? Y ya cambié el archivo. Y eso también lo puedo hacer con las carpetas, ¿no? Si yo me regreso acá y esta carpeta la quiero corregir, igual. Le voy a poner directorio en este caso. Y ya la corregí, ¿no? Le di enter y ya me corrigió el nombre, ¿vale? Yo puedo eliminar, por ejemplo, si quiero eliminar, lo puedo hacer. Voy a entrar a esta carpeta, voy a eliminar lo puedo hacer así y me lo elimina. O también clic derecho y eliminar, ¿no? Esas opciones las puedo hacer de dos formas. Además, también acá no tengo ningún archivo, voy a crear un archivo vacío igual, nada más como ejemplo. ¿Dónde está? Y yo también puedo usar estos botones de copiar a, pero yo aquí me da la opción a dónde lo quiero copiar. Por ejemplo, aquí me detecta la carpeta 2, otros, y hay otras carpetas que me detectan. Entonces yo aquí puedo elegir a dónde lo quiero copiar, ¿no? En este caso estoy dentro de la carpeta directorios, pero vamos a buscar una carpeta que apenas cree, que se llama directorio. Vamos a ver si la encuentro. Y acá está, ¿no? Entonces, si yo me voy hacia acá, si se fijan, ya me lo pasó a directorios, ¿no? Ahora, igual, puedo utilizar el de mover. En el caso de mover, es casi lo mismo que cortar. Entonces, en este caso lo voy a pasar a 2. Pero como hay uno, igualito con el mismo nombre, me dice que si yo le doy en reemplazar, me va a reemplazar el archivo, o sea, lo va a sustituir con el otro. Pero si le doy a omitir, simplemente lo va a cancelar la operación y no hizo nada, ¿vale? Pero si yo le cambiara el nombre, otra forma es dándole clic y luego otro clic, y le pusiera el nombre 3 y le vuelvo a dar mover a 2. Ahora sí me lo pasa, ¿por qué? Porque como el nombre ya se lo cambié, ya no son iguales, entonces ya no me pregunta que va a sustituir el otro elemento que estaba. Hace un momento me preguntaba que lo quería sustituir porque tenía el mismo nombre, ¿sale? Entonces, de esa forma, igual, puedo crear y eliminar archivos, copiarlos, pegarlos, moverlos, crear carpetas, cambiarle su nombre. Ahora, para la selección, igual hay diferentes formas de seleccionar. Una es igual así con el mouse y dibujar un rectángulo y me va a agarrar esa área que cubrió ese rectángulo y me va a hacer la selección de esos elementos. O también aquí en las introducciones hay un botón que dice seleccionar todo, no seleccionar todo, que me lo deselecciona, invertir, como lo tenía deseleccionado, me hace lo contrario, ¿no? O también con las teclas control más C, igual me selecciona todo. Si quiero seleccionar elementos en forma continua, me posiciono donde quiero empezar a seleccionar con Shift y las flechitas hacia arriba o hacia abajo, depende de hacia dónde quiero seleccionar, y me va a seleccionar elementos en forma contigua, ¿no? Pero también puedo seleccionar elementos en forma discontinua, por ejemplo, uno sí, uno no. Con la tecla control yo puedo elegir qué elementos quiero seleccionar. Esa sería una forma, o la otra, por ejemplo, ahorita si se fijan, está habilitado estas casillas que de momento no vienen habilitadas, pero si me voy a vista yo puedo cambiar eso. Acá, ¿dónde? No, acá, perdón, en esta casilla que dice casilla de elementos. Si yo lo deshabilito ya me los quita, pero si los vuelvo a habilitar, si se fijan, me pone esa casilla donde yo igual sin presionar la tecla control puedo hacer lo mismo, ¿no? Seleccionar elementos en forma discontinua, ¿vale? Entonces esa es la forma para que yo pueda seleccionar elementos en forma discontinua habilitando esta opción, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver una última opción de poder, por ejemplo acá, me voy a ir a la carpeta escritorio. Acá yo tengo una carpeta que, bueno, acá vamos a hacer lo mismo con esta carpeta, que la puedo poner con su propiedad oculta, habilitando esta casilla, aplicar y aceptar. Si se fijan como que cambia un poquito el color,
pues, porque son carpetas ocultas, pero se están mostrando porque ahorita yo entré acá a las opciones de carpeta, y acá en la pestaña ver, ahorita está habilitado que se muestren las carpetas o archivos ocultos, pero si yo habilito la opción de no mostrar y le doy en aceptar, si se fijan es como si me las hubiera eliminado, pero realmente no las eliminó, sino que siguen ahí. Voy a volver a ir acá, y igual voy a irme a ver y voy a mostrarlas. Entonces ahí están, ¿vale? No las elimina, simplemente las pone de forma oculta, ¿ok? Y bueno, ¿qué más podemos encontrar acá en la pestaña de inicio? Pues creo que ya vimos casi la mayoría de las opciones. Acá en propiedades, pues básicamente nos muestra las propiedades del archivo del elemento seleccionado. En este caso, como no tenía ningún elemento seleccionado, me mostró las propiedades de la carpeta de escritorio, donde vienen varias opciones, ¿vale?, que yo puedo acceder, el peso que tiene, ¿no?, en este caso, en dónde se ubica, y también puedo ponerla de forma oculta, ¿no? Bueno, la opción de compartir, pues igual puedo comprimir archivos, enviarlos por correo electrónico, grabarlos en un disco, enviar por fax, ¿vale?, ocultar el acceso, ponerle seguridad avanzada. En el modo de vista lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, pues básicamente esta es la clase de hoy. Espero se haya entendido y sin más por el momento, pues nos vemos en la próxima clase.